Hola, ¿qué tal? Hoy les explicaré un poco sobre el teorema de muestreo de Shannon y Nyquist. Veremos también la importancia del muestreo, qué implica este teorema del muestreo, los efectos causados por un mal muestreo, así como ejemplos conforme vamos avanzando por esta presentación. Empezaremos por entender qué significa muestrear. Supongamos que tenemos esta señal en cuestión del tiempo, una señal continua donde su eje horizontal es t y su eje vertical es f de t. Entonces seleccionamos puntos, como el que se muestra aquí, puntos equidistantes sobre el eje del tiempo. Todos estos puntos nos van a ayudar posteriormente a reconstruir una señal, a muestrear la señal como se conoce. Así, si creamos otros nuevos planos, un eje horizontal llamado KH, H es nuestro tiempo de muestreo, y, y K sería una manera de representar a los números discretos, 1, 2, 3, 4, números enteros. Así, f de kh sería nuestra representación de esta función, extrayendo todos y cada uno de los puntos. Tendríamos una función de esta manera. Esta es información que podemos guardar en un microcontrolador y asimismo también lo podemos tener expresado como número, tal y como se muestra a continuación, o sea, un arreglo de datos que mapean a cada uno de los números. Este sería este, y así podríamos continuar, ¿no? Uno con mayor máximo y así. En fin, como último paso, si quisiéramos tener nuevamente una representación continua o una visualización mejor de la señal, pudiésemos interpolar entre dos números seguidos para ir encontrando de esta manera la, una mejor representación de nuestra señal o reconstruirla y tenerla como era anteriormente. Como aquí tenemos varios puntos en cada periodo, podemos tener una reconstrucción que es muy semejante a la anterior. Vemos como esta tiene un alto grado de semejanza a la señal que vemos abajo. Antes de entrar en detalle con el teorema, primero recordemos que la transformada de Fourier de una señal nos permite calcular la contribución de cada una de las frecuencias a la formación de la misma. Así, por ejemplo, si tenemos una función f de t igual a 20 seno de t, que se distribuye de esta manera, la transformada de Fourier de esta función sería de esta manera. Tendría una espiga en 20 radianes por segundo y otra espiga en menos 20 radianes por segundo. Ahora bien, ¿qué implica este teorema? Una señal continua cuya transformada de Fourier es cero fuera del intervalo menos omega 0, omega 0, puede ser reconstruida completamente usando valores muestreados equidistantes siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea por lo menos 2 omega 0. Si tenemos un espectro de Fourier como el que se muestra aquí de menos omega 0 a omega 0, que contiene pues todas estas frecuencias de aquí, tenemos y podemos muestrearla con una frecuencia que por lo menos sea 2 omega 0, bueno, de ahí en adelante. Dicho de otra manera, si nuestra frecuencia máxima de una señal es omega m, debemos muestrearla con una frecuencia que debe cumplir omega f mayor a 2 omega m. Ahora un pequeño ejercicio de ejemplo. ¿Cuál debería ser la mínima frecuencia de muestreo para la siguiente señal? Supongamos que tenemos esta señal, f de t igual a 3 seno de 10t más seno de 60t. Esta en el tiempo se vería como una sinusoidal con una frecuencia de 10t y una amplitud de 3, y sobre ella montada otra sinusoidal con una frecuencia mucho mayor, 6 veces mayor de hecho. Entonces, les invito a poner pausa al video para obtener la solución, te la comentaremos. Bueno, lo primero que deberíamos hacer en este tipo de casos y en casos más complejos debería ser hallar primeramente el espectro de Fourier de la señal. Así, analizando los valores del valor absoluto de la transformada de Fourier, podemos ver cómo se crea un par de espigas en menos 60 y 60
radianes por segundo y otro par de espigas en menos 10 y 10 radianes por segundo. Estos son directamente generados por cada una de las frecuencias que suman y generan la onda. 60 viene con 60 y 10 viene con el de 10 de acá. Y también las amplitudes, vemos como la amplitud de esta es 3 veces mayor a la amplitud de menor frecuencia. De esta manera, nuestro pequeño cálculo sería, sabiendo que nuestra omega máxima son 60 radianes por segundo, nuestra frecuencia de muestreo mínima debe ser 60 radianes por segundo por 2, o sea, 120 radianes por segundo. Esa sería nuestra frecuencia mínima de muestreo y de ahí sabemos ya que podemos agarrar una frecuencia mayor y tan mayor como nuestro microcontrolador, nuestro proceso, nuestras capacidades nos lo permitan. Ahora bien, ¿qué pasa si muestreamos mal? Si no escogemos nuestro omega S adecuado. Supongamos que tenemos esta función f de t, seno de 20t, que fue la que habíamos visto anteriormente. Aquí supongamos igualmente que tenemos una frecuencia de muestreo y le escuchamos 20 radianes por segundo, que es justamente el doble de la frecuencia, o sea, 2 omega m. Eh, ¿Qué pasaría aquí? Si comenzamos a seleccionar puntos, seleccionamos las crestas y los valles de la sinusoide, podríamos reconstruirla de manera buena, sería un buen muestreo. Pero si en cambio eh, tenemos mala suerte y los puntos que se muestrean son estos, todos se atraviesan por el punto cero, entonces no podríamos reconstruir la función de manera correcta, tendríamos un mal comportamiento versus un buen comportamiento, y si nos damos cuenta estamos tratando con el mismo muestreo. Estos problemas ocasionan, dado que pues no estamos haciendo un buen uso, un uso correcto del teorema de Nyquist y Shannon. De esta manera, tenemos que buscar una frecuencia de muestreo que debe ser mayor a 40 radianes por segundo. Así, si ahora seleccionamos las crestas y los valles como del ejemplo anterior, como se aparece aquí, pasaremos de tener un mal muestreo, un muestreo malo, a un muestreo muy bueno, a uno que podría ser una reconstrucción muy buena de la señal.